Olavarría, escúchenme. Tú eres pequeña a tus propios ojos, pero Dios te dice: yo te haré grande en mi reino. Olavarría, tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento. Asiento. Dile a alguien: Dios te va a mostrar su amor. Dios te va a mostrar su amor. Dios te va a mostrar su amor. Yo no sé qué va a hacer, pero Dios te va a mostrar su amor esta semana. ¿Lo crees? Dios les va a mostrar su amor. Dios va a hacer algo que les va a mostrar su amor. Algo va a hacer Dios. Así que espéralo, porque Dios va a venir sobre tu vida. Yo no sé si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, pero vas a decir: este es Dios. Este es Dios. Este es el amor que Dios tiene por mí. Aleluya. Amén. Quiero honrar al Espíritu Santo con esta palabra. Estos días en Chaco, ver a pastores viajar 2.500 kilómetros para ir a escucharnos, venir desde Paraguay, desde muchos lugares de Argentina, desde el sur hasta Brasil, gente de Brasil, de Paraguay, que fueron a escucharnos. Yo sentía lo que decían los hermanos hoy. ¿Quiénes somos nosotros? La misericordia de Dios es tan grande con nosotros. ¿Cómo puede estar pasando gente grande? En el Señor me refiero. Había un matrimonio allí, directores de un seminario a nivel internacional, tremendos teólogos. Digo, estos vienen, me escuchan una vez, no vuelven más. Tuvieron toda la reunión, llorar, 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 llorar. Un hombre de Brasil, muy culto, quería llegar desesperado el viernes, no pudo llegar, pero el sábado viajó toda la noche del viernes y el sábado estaba allí hambriento. Pastores de Paraguay. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace que esto esté ocurriendo? Y quiero leerte un salmo que para mí es muy clave para entender esto. El Salmo 78, verso 60, lo va a tener en la pantalla. Dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Quiero que saltemos al verso 70. Diga conmigo: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Diga una vez más: eligió a David su siervo. Y el verso 71, yo se lo leo, dice: detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón, lo pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Este salmo es muy profundo porque está hablando de la historia del pueblo de Dios y cómo Dios decide en un momento moverse. En la antigüedad, para aquellos que por allí no conocen la historia bíblica, Dios, cuando saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto, le ordena que construyan un tabernáculo. Era un tabernáculo móvil, porque de tanto en tanto la nube se movía y ellos tenían que levantar el campamento y el tabernáculo de reunión y lo llevaban hasta donde la nube se movía. El tabernáculo era el lugar del encuentro con Dios, era un lugar de reunión. Allí se ofrecían los holocaustos
allí se presentaban las ofrendas a Dios y allí se buscaba a Dios. Era el tabernáculo de reunión, era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Hoy es un tipo de la iglesia, el lugar donde venimos a congregarnos, donde venimos a buscar a Dios, donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Era un lugar que Dios había preparado para habitar en medio del pueblo que estaba en el desierto. Pero cuando el pueblo se estableció en distintas etapas de la existencia del pueblo de Dios, Dios habitaba en templos, en tabernáculos, donde había sacerdotes dedicados a ministrar a Dios, a servir a Dios. Eran apartados. Fue una tribu de las 12 tribus, fue apartada, y el Señor le dijo: serán sacerdotes para siempre. Era una unción que cayó sobre ese pueblo, sobre esa tribu, y se convirtieron en siervos del Señor. El Señor le dice: ustedes no van a trabajar, ustedes van a servir en la casa de Dios. Las demás tribus tendrán sus tierras. Yo les voy a dar a las 11 tribus heredad, pero a ustedes no les voy a dar tierra. Yo voy a ser su tierra, dijo Dios. Yo voy a ser su heredad. Ustedes trabajarán para mí y van a servir al resto de mi pueblo. Y entre ese pueblo, entre ese sacerdocio, hubo un sacerdote del cual habla esta palabra. Cuando el Salmo 78 está hablando que dejó el tabernáculo en Silo, ¿de qué etapa está hablando? De una etapa donde el sacerdote de ese lugar era Elí. E-L-I, Elí. El sacerdote Elí, quiero leerte lo que significaba su nombre. Su nombre significaba alto, pero no alto de altura, alto de elevado. También su nombre probablemente significaba enaltecido o engrandecido por Dios. Elí fue un hombre que de tal manera Dios lo levantó que su nombre representaba un hombre levantado por Dios, un ungido. Fue poderoso, fue un hombre fuerte en la unción. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dice la palabra también que fue juez durante 40 años de su vida. Fue juez de Israel. Eso nos dice 1 Samuel capítulo 4. Fue juez de la nación. Juzgaba al pueblo de Dios, aparte de su sacerdocio. Pero algo pasó. Algo pasó. Y este juez y este hombre, que su nombre dice que fue alguien que Dios levantó, perdió la comunión con Dios. Perdió lo que Dios le había dado. Perdió ese respaldo que Dios le había dado, que hizo que su nombre fuera elevado por Dios, que su nombre significara exaltado por Dios o elevado por Dios. Y dice la Biblia que Dios decidió abandonar el tabernáculo en Silo, donde Elí era el sacerdote. Pero cuando uno va a la historia de Elí, él tuvo hijos perversos que no los corrigió. Nunca puso límites a sus hijos. Permitió que sus hijos se pervirtieran. Lo permitió. Permitió que sus hijos jugaran con las cosas de Dios. Permitió que sus hijos menospreciaran la presencia de Dios y perdieran el temor de Dios, a tal punto que cometían toda clase de pecado en el templo. Y su padre nunca los amonestó, nunca los reprendió, nunca los castigó, nunca hizo nada para que sus hijos se volvieran a Dios. Pongan atención, padres, porque hay una responsabilidad sobre nosotros de tener una actitud espiritual, de velar por cuidar las cosas de Dios en nuestros días, porque no solamente vamos a ser responsables de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos con nuestros hijos.
Dice la palabra que por causa de eso, que no es muy clara la Biblia lo que a él le pasó, pero sí es clara que algo pasó, porque él ni siquiera reprendía a sus hijos, que vivían de una manera perversa, al punto que eran vistos de todo el mundo, que vivían de esa manera, y él no hacía nada. Pero un día Dios se cansó, y dice la palabra, Dios se movió, se fue de allí, abandonó el lugar donde estaba entre sus sacerdotes, donde era ministrado, abandonó el tabernáculo en Silo. Pero alguien dice, ¿y a qué tabernáculo se fue? ¿A qué iglesia se fue? ¿A dónde se fue? Él no eligió otro lugar, él eligió otra persona. Dice el versículo que leímos, el verso 70, eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios abandona a Elí, Dios abandona el tabernáculo en Silo y se traspasa y viene sobre la vida de un hombre que por esos días era un joven, era un muchacho. Y a mí me despertó tanta curiosidad decir, Señor, ¿qué tenía David para que Dios decidiera abandonar Silo? Un sacerdote con mucha experiencia, con renombre dentro de la nación, los abandonó por causa del menosprecio a las cosas de Dios. Los abandonó porque no enseñaron a sus hijos a tener temor de Dios. Los abandonó porque no les importó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Los abandonó y se movió y eligió a David. Algo había en David que hizo que Dios se moviera y viniera sobre sus días. Quiero hablarte de este David. ¿Qué nos dice la Biblia de él? Que era un dulce cantor. Era un dulce cantor. Tocaba su instrumento. Era un adorador. No era un adorador de conciertos. No había el concierto de vamos al concierto de David. No llenaba estadios. No llenaba teatros. No cobraba entradas. Era un adorador. En el medio de la montaña, cuidando un pequeño rebaño de ovejas, agarraba su arpa, comenzaba a adorar al Dios del cielo. Solo. Le componía cantos, salmos, le escribía cosas hermosas a Dios, luego se las hacía canción y le adoraba. Mientras cuidaba un pequeño rebaño de ovejas de su padre, le adoraba, conquistaba el corazón de Dios. ¿Qué más era David? Era un hombre con muchos errores. Quiero que entienda algo. Era un hombre que tenía errores. Y cuando uno estudia su historia, tuvo horrores. No sé si habrá alguien aquí con errores. Quiero mostrarte que la vida de David no era nada especial. Fue un hombre que se equivocó y muchas veces se equivocó muy mal. Pero sin embargo la Biblia no me dice que Dios lo abandonó. Había algo que retenía a Dios con él. A pesar de los errores que tenía, que por supuesto Dios lo trataba y él fue abandonando esos errores. Pero a pesar de eso, Dios estuvo con él hasta el final de sus días. ¿Qué había en este hombre a pesar de sus errores? Había un corazón, diga conmigo, un corazón que agradaba a Dios. Quiero que entienda algo, porque las cosas en el mundo espiritual no ocurren por las cosas visibles que hagamos.
no ocurren por la preparación que yo tenga. Hago un paréntesis allí. Cuando Samuel el profeta va a ungir a David, y el Señor no le dice que era David, le dice: ve a la casa de Elí, porque yo me he provisto de rey de uno de sus hijos. Así que va Samuel a la casa de Elí y dice: trae a tus hijos, porque Dios ha elegido de tus hijos al nuevo rey. Así que Elí trae a sus hijos, desde el mayor comienza a traerlos. Y cuando Samuel ve al hijo mayor, dice la palabra que era hermoso de parecer, grande en estatura, era un joven hermoso. Y Samuel dijo: sin duda, aquí está el rey que Dios ha elegido. Y Dios le dice: Samuel, te estás equivocando. Estás mirando lo de afuera, pero yo no miro lo de afuera, le dijo Dios. Yo miro el corazón. Yo no miro lo de afuera, yo miro el corazón. Y así comenzaron a pasar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Todos los hijos de Elí. Le dice: no tienes más hijos, porque no son ninguno de ellos. Queda el más chiquito, pero ese es David. Él pastorea unas pocas ovejas que tengo. Él dijo: tráelo, porque hasta que no venga no vamos a comenzar el culto. Y cuando viene este pequeño, menospreciado hasta por su padre, porque cuando le dijo: trae a todos sus hijos, ni siquiera lo tuvo en cuenta. Cuando entra, Dios le dijo: he aquí el próximo rey de Israel, el menospreciado de los hombres, el que quizá no tenía la apariencia de rey, pero había algo en él, era su corazón. Lo que Dios estaba mirando era lo que estaba adentro, no lo de afuera. Mi hermano, lo de afuera no puede cambiar ninguna realidad. El Dios del cielo lo que mira es lo que está dentro tuyo, es tu corazón. Aleluya. Amén. Diga conmigo: Dios mira el corazón. Dígale a alguien: Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. ¿Qué había dentro del corazón de David entonces? ¿Qué hizo que Dios lo eligiera? Le voy a leer algunos salmos, algunos párrafos que nos dejan ver algunas cosas del corazón de David. Él dice en el Salmo 43: júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de la gente impía, del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le he de alabar, salvación mía y Dios mío. En David había un corazón rendido, en tiempos de alegría, pero también en tiempos de angustia. Un corazón que le buscaba en todo tiempo. ¿Sabe que lo que busca a Dios no es tu cuerpo? Es más, tu cuerpo no quiere buscar a Dios. Cuando quieres ir a orar y te acuerdas que tienes que hacer mandado, te acuerdas que tienes que lavar, que tienes que planchar, que tienes que ir a pagar una cuenta, que el teléfono, que aquello, tu cuerpo no quiere buscar a Dios. Es tu ser interior lo que busca a Dios. Y David lo tenía. Tenía hambre por Dios. Hambre por Dios. En el tiempo de alegría y en el tiempo de la angustia, Él nos muestra que buscaba a Dios. Fue un hombre con errores, fue un hombre con pecados, graves pecados cometió David. Pero mire la actitud que tuvo luego que fue sorprendido en su pecado. Dice por Salmo 51 verso 3:
porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. David tenía un corazón que se arrepentía delante de Dios cuando fue sorprendido por su pecado. Él no le importaba lo que la gente podía decir de él o qué iba a opinar de la gente. Él iba a la presencia de Dios y decía: Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Yo reconozco, he pecado, he hecho las cosas mal, he ofendido tu nombre, pero te pido, Señor, lo único que me interesa en la vida es tu favor, es tu amor. Solo tu amor me interesa. No me quites tu Espíritu. Quítame todo lo que quieras. Quítame todo lo que quieras quitarme, pero no me quites tu presencia. Fíjese qué comparación con el rey Saúl. Cuando Saúl falló, ¿sabe qué le dijo al profeta? Yo sé que fallé, solo te pido una cosa: que el pueblo no se dé cuenta que yo fallé. Hónrame delante del pueblo. David le decía: no me importa lo que la gente piensa, yo quiero tu presencia conmigo. Saúl decía: a mí me importa lo que la gente dice de mí, que ellos me quieran. Hónrame delante de la gente aunque Dios esté enojado conmigo. Pero David decía: no me importa lo que dice la gente, yo no quiero que tú te alejes de mi vida, porque tú eres todo lo que tengo. Dale tu aplauso a él. Aleluya. Un corazón. Luego dice la escritura que David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Sabe lo que Dios está buscando en este tiempo? En la iglesia de esta generación. Gente que tenga un corazón rendido. Gente que le importe mucho más las cosas de Dios que lo demás. ¿Sabías que lo demás es pasajero? Te puedes desvivir por tener lo material si quieres. Inténtalo. Te vas a poner viejo, te vas a poner vieja, y lo que logres lo terminará disfrutando otro. Vas a gastar tus años, los años de vida, los años de fuerza, intentando tu sueño en esta tierra. Cuando lo alcances, ¿sabe qué te vas a dar cuenta? Que no llena tu corazón. Porque no hay lejos de Dios posibilidad de plenitud. No hay lejos de Dios posibilidad de felicidad genuina. Pero David entendió eso sin que nadie se lo explicara. Por eso él le decía: Señor, vengo a ti porque estoy en crisis, vengo a ti porque siento que me persiguen, porque estoy en prueba, vengo a ti porque he pecado. Lo único que me interesa es tu presencia conmigo, no me interesa ninguna otra cosa. David, ¿qué más tuvo? En todos sus momentos vino a Dios. Mire lo que dice el Salmo 35. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude a mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Mire a quién acudía a David en la angustia. A los amigos del Facebook, a los familiares, a Dios. A Dios. En la vida de David, en su corazón muestra que Dios era lo más importante. Por eso, porque puso a Dios en primer lugar. La Biblia dice que él abandonó el tabernáculo de Silo
y eligió a David y lo sacó de detrás de las recién paridas, dice la Biblia, y lo puso a pastorear su nación Israel, y lo hizo el rey más grande de toda la tierra. No hubo reinado como el del rey David. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había en él un corazón rendido, que amaba a Dios más que todas las cosas, que estaba dispuesto a perder todo, pero no perder el amor y el favor de Dios. Si pudiéramos entender que vivir de esa manera va a hacer que el favor de Dios venga sobre nosotros y Él nos dé todo. Si la iglesia pudiera entender que si te rindes delante de Dios y lo haces primero en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida, el favor de Dios estaría contigo. El favor de Dios se vería todos los días contigo. El favor y la bendición de Dios te acompañarían. Él te defendería, Él te ayudaría, Él te prosperaría, Él te sacaría adelante, Él te colmaría de gozo. Y podrías decir, como dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Dale tu aplauso a Él. Mi vida hice muchas cosas mal, muchas, seguro las sigo haciendo, pero hay una que hice bien. Elegí a Dios, elegí a Dios, elegí a Dios antes que mis amigos, elegí a Dios antes que mi familia. Elegí a Dios antes que seguir un sueño personal. Lo único bueno, de lo cual estoy seguro que no me voy a arrepentir hasta el último día de mi vida, es de poner a Dios en primer lugar. Y aunque tengo muchos errores todavía, veo todos los días el favor de Dios venir sobre mi vida. En ese estadio que estuvimos estos días, vi hombres tan capaces, que en el hotel me iba a orar y decía: Señor, ¿yo qué tengo para darles? Si cualquiera de ellos puede subir allí y darnos una lección de teología. Pero ellos no estaban buscando teología, ellos estaban buscando lo que Dios nos ha dado. Su presencia nos ha acompañado estos años. Y quiero, en honor a lo que Dios está haciendo, honrarlo. Porque no es algo que yo hubiera podido crear, algo que yo hubiera podido generar. Lo que estamos viendo en Argentina, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Olavarría? Para que el hombre más ungido de la tierra soltara palabras tan poderosas y con invitaciones de todo el mundo, vino a esta humilde ciudad pequeña, perdida en el mapa, y desde aquí se sacudió una nación, se trajo al liderazgo de todo el país a una pequeña ciudad. Que eso, Olavarría, no es nada a comparación de otras grandes ciudades, pero creo que hay aquí gente que está diciendo: Señor, yo quiero que seas lo primero en mi vida, lo primero en mi vida. Pero necesito que esta iglesia lo entienda. No somos más que nadie, pero hemos tomado una decisión, y es poner a Dios en primer lugar, hacer a Dios el todo de mi vida. Que hagas a Dios lo primero hará que sea su nombre una mujer con favor de Dios, que se vea que Dios está contigo, que te busque por causa de la bendición de Dios. Y quiero decirte esto porque muchos de ustedes no lo hacen, porque piensan que son malos, porque piensan que ya han fallado mucho, porque dicen: nadie sabe lo malo que soy yo, porque dicen: yo soy mentiroso, yo no oro, yo tengo muchos errores que ninguno sabe. Por eso te mostré la otra parte de David que quizás no conocías. David pecó,
David mintió. David hizo cosas terribles en días que se equivocó, de error. Pero muestra que a pesar de eso amaba tanto a Dios que estuvo dispuesto a hacer lo que sea para que Dios estuviera con él. Quiero que entiendas algo: no es que Dios te va a permitir que hagas lo que quieras, no, es que Dios, a pesar de tus errores, está interesado en que te vuelvas a Él y hacer de tu vida algo grande, darle significado a tu vida, levantarte, bendecirte y llevarte a cosas que nunca has soñado. Dios no busca un hombre perfecto. Dios busca un corazón que se rinda a Él. Un corazón que diga: Señor, luché por tantas cosas que no me han dado satisfacción ni me han cambiado la vida. Voy a decidir ponerte en primer lugar. Voy a decidir vivir para ti. Voy a decidir que seas el centro de mi vida. Cuando Dios vea eso en ti, vas a ver el favor de Dios sobre tu vida. Vas a ver el favor de Dios sobre tu casa. Vas a ver que Dios está contigo. Nos paró la policía. Estaban buscando algo para cobrarnos una multa o una coima, pedirnos. Eso es lo que discerní. Cuando nos preguntaron a qué se dedican: pastores, servimos a Dios. Entonces esperen un poco. Y fue a hablar con otro que estaba allá adentro. Ya era peor que él. Yo los veía: son pastores. Nos miraban los dos. Viene, dice el jefe que pasen pastores. Favor, gracia. Cuando Dios está contigo, las puertas se abren. Para otros no se abren, para ti se abren. Yo quiero que entiendas, porque hay muchos que están siendo engañados. Dicen: a mí me falta tanto para que Dios me use. Solo te falta una decisión: volverte a Dios y decirle: Señor, yo quiero que seas lo primero en mi vida. Cuando yo me cansé de fracasar, eran 21 años, 20 años. Fue una sola decisión que desató la bendición. Señor, yo no voy a vivir más, ni para los amigos, ni para los deleites de esta vida, ni para mis sueños personales. Ya no me interesa nada. Quiero que seas lo primero en mi vida. Esa decisión, yo sé que hizo que la bendición que otros tenían, Dios la moviera hacia mi vida. Yo soy consciente que lo que estamos viviendo, Dios lo planeó para otro, pero alguien lo menospreció. Y Dios vio que yo me decidí y dijo: lo que otro menospreció, te lo voy a dar a ti. Por eso, aunque no soy capaz, por eso, aunque no tengo la capacidad que otros tienen, Dios decidió hacerlo con nosotros, porque nos rendimos a Él. Y yo quiero esta noche, para honrar al Señor y para que toda la gloria de lo que está pasando sea solo de Él, que entiendas que lo que te separa de una vida de victoria es una decisión. Que le digas: Señor, quiero que seas el centro de mi vida, quiero que seas lo primero en mi vida. Ya no quiero vivir sintiéndome un mediocre, ya no quiero vivir sintiéndome lejos tuyo. Quiero que uses mi vida, quiero que me saques adelante a pesar de mis errores, a pesar de mi falta. Cámbiame, ayúdame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si esta noche habrá alguien que quiera decirle: Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tu presencia en mi vida. Díselo: yo quiero tu presencia en mi vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Pasa una vez más. Háblame, Señor, tu nombre adoro. Vamos, díselo,
Oh Señor, pasa una vez más. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios, pasa una vez más. Háblame, Señor, tu nombre adoraré. Espíritu de Dios. Adóralo esta noche.